edición de noticias, sábado 5 de julio, con Armando Canjanja. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues efectivamente el Mundial sigue ocupando las primeras planas, pero eso no implica que no tengamos varios temas internos, que son de todo un poco en realidad, pero siguen claros los escándalos. Por lo pronto hay un lío aquí con la Municipalidad de Lima, que espero que a lo largo de la emisión de obras se pueda más o menos conocer qué es lo que pasa entre un grupo, diálogo vecinal, y la candidatura de la señora Susana Villarán. También otra noticia importante es pues que el doctor Marcial Rubio ha sido reelegido rector de la Universidad Católica, y él, como se ha señalado, pues espera continuar un diálogo con los cardenales que nomine el Papa Francisco primero para poder en fin, solucionar el impasse que se tiene todavía al respecto de la Universidad Católica. Pero por supuesto también hay varias otras cositas bien complicadas, en verdad. Por lo pronto, el allanamiento a la revista Juez Justo se filtró, evidentemente. La decisión era más o menos previsible, ¿no es cierto? Automáticamente entraron y no había nada. Son las filtraciones. La policía también anda en unas ondas complicadísimas. Hay varios casos de policías no solo ineptos, sino en realidad francamente delincuenciales. Hay uno que vendía gasolina, en fin. Y el fiscal Ramos Heredia también está bajo la lupa, por lo menos es lo que dice Perú 21. Habría recibido a César Álvarez en su despacho, y según denuncia el funcionario del Ministerio Público, también se habría reunido con congresistas Benítez y Crisólogo implicados en caso de la centralita. Así que, bueno, noticias no faltarán, con mundial o sin mundial. Vamos a conversar en primer término ahora con otro tema, es el variable niño en realidad, que es travieso, ese no. Y entonces, para conversar sobre el tema. Estamos con el viceministro de José del Carmen, pero también está después el contraalmirante Germán Vázquez. Muy buenos días, doctor José del Carmen, viceministro de Salud Pública. Acaba de llegar usted de Ginebra, donde participó en una convención sobre la mujer, eliminación de todas las formas de discriminación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Cuéntenos la importancia de esta cita. Sí, efectivamente, el día 1 de julio el país fue convocado para presentar el informe que, en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, debe ser presentado ante un comité de seguimiento de manera periódica. En tal sentido, la misión del Estado peruano fue presidida por el viceministro de Derechos Humanos y secundada por nosotros como Viceministerio de Salud Pública. Estuvo también presente 3 vocales supremos fiscales supremos del Ministerio Público y una representante del Ministerio de la Mujer. El objeto de este comité es hacer seguimiento a algunos compromisos que el Estado peruano ha suscrito con respecto a los alcances de esta convención, y que tienen fundamentalmente dentro de sus alcances el buscar el acceso a la mujer a condiciones de educación, salud, a participación en, ámbitos políticos, entre otros elementos. Sí. Dígame una cosa, ahí se habla también de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no es cierto?, en la convención. Efectivamente. Y en ese terreno hay todo un problema ahora que se ha planteado con respecto al aborto terapéutico, ¿no? Bueno, hay críticas de hecho a las decisiones del ministerio, y sin embargo pues hay algunas opiniones médicas que son atendibles. Yo ayer mencionaba un artículo que ha aparecido en el diario El Comercio, en la página editorial, donde un especialista de muy alto nivel previene de que en verdad existen hoy día alcances y novedades médicas que hacen que se tenga mucho cuidado con respecto a esto, que con el pretexto de aborto terapéutico se sea permisivo para casos de aborto, en fin, premeditado, de otra índole.
Efectivamente. ¿Qué le parece a usted este debate en concreto? Y en primer lugar, atándolo a la primera parte de su pregunta, efectivamente, esta convención es uno de los pocos tratados internacionales que aluden a derechos de salud sexual y reproductiva para el caso de la mujer. Y efectivamente, para el año 2007 el Estado peruano se comprometió, entre otras cosas, a culminar el proceso de protocolización de lo que el Código Penal establecía en el marco de esta no punidad, si se quiere, de el aborto cuando se realiza para salvar la vida de una mujer o evitar un grave daño. Y con el dictamen médico. Y con un dictamen médico, exactamente. Esto efectivamente era un tema pendiente y que en ese marco es que el Ministerio de Salud, y aun cuando no hubiera sido merced a ese compromiso, vio la necesidad de concluir esta etapa pendiente. Posteriormente me gustaría de repente también señalar que en el marco de esta sesión de este comité, luego de haber informado lo que ya es de público conocimiento de que el Ministerio de Salud había aprobado esta protocolización de la interrupción del embarazo en casos de la necesidad de salvar la vida de la paciente, miembros del comité sugirieron que el Estado peruano se comprometa también a incorporar causales relacionadas a violación o malformaciones congénitas, a lo cual la misión, previa coordinación ciertamente, respondió a través del Ministerio de Salud enfáticamente que no, que estas causales no se encuentran incorporadas dentro de esta excepción que el artículo 119 del Código Penal establece. Es más, el artículo 120 se refiere al aborto sentimental y al aborto eugenésico, es decir, el causado por violación y por malformaciones congénitas, como sujeto de pena. Por tanto, el Estado peruano no podía comprometerse a algo que iba más allá de su marco normativo. Y no hay forma que con esta guía, apelando a este inciso 11, se pueda decir que una mujer que ha sido violada tiene un grave trauma psicológico que no se ha podido curar con ningún tratamiento. ¿Es posible que se pueda también aceptar? Es por eso que se ha hecho énfasis en que en el propio título de la guía, de que esta guía es una guía que norma la suspensión de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del artículo 119 del Código Penal, que expresamente se refiere únicamente a esta causal de riesgo de vida o de grave daño a la salud de manera permanente. Claro, ¿Y la salud psicológica no es ahí, no entra ahí? Sería muy discutible. Obviamente, una violación. El tema es discutible. Una violación, obviamente, que si provoca un embarazo en una mujer que tiene un estadio terminal de insuficiencia respiratoria y que de no, digamos, interrumpirse, la madre va a morir, esa condición, más no la violación, podría ser susceptible de ser asumida como aborto terapéutico, más no eso que se ha referido de una depresión. Es más, y esto ha sido previamente consultado con sociedades científicas que han señalado que tanto puede provocar depresión grave en una mujer digamos, tener un hijo producto de una violación, como el autorizar un aborto. Y, por tanto, esa no puede ser una causal que sea aceptable. Esto es interesante, porque el doctor Ugarte ha dicho que también por TBC y H1N1. Entonces, la verdad que yo ya no entiendo, porque dice, por lo menos la tercera parte de las mujeres embarazadas que murieron por HN1 en nuestro país, pues pudieron haberse salvado si se aplicaba la guía. ¿También por gripe H1N1, por tuberculosis? El alcance del comentario del doctor Ugarte está enmarcado dentro de lo que está señalado en el punto 10, que se refiere a insuficiencia respiratoria severa demostrada. Ambas entidades clínicas pueden provocar una insuficiencia respiratoria que, digamos, con el curso del embarazo pueden sin duda agravarse. ¿Conviene usted en que es una materia delicada, que quizá debió haberse debatido más? Porque aquí no solamente están, digamos, como le insisto, médicos que opinan lo contrario, investigadores, sino que además efectivamente hay pues una intervención directa del cardenal. Ahora hay un comunicado de los obispos del
del Perú, en fin. La verdad es que lo que le quiero preguntar, en realidad extenderlo también, es decir, esta idea de la Convención sobre la Mujer, que es muy positiva, pero son todas estas grandes declaraciones líricas que tenemos contra la pobreza, contra el abuso contra los menores. Es decir, en realidad en el Perú seguimos teniendo serios problemas de aplicación de normativas, porque somos un país con muchas desigualdades institucionales, sociales, económicas, ¿no? Entonces, en este caso la preocupación es qué nos puede garantizar a nosotros que no se tenga bajo esta norma el subterfugio de poder apelar a abortos ilegales. Y eso de repente me permite enfatizar que con esta guía que ha sido aprobada por el Ministerio de Salud con un rango de norma inferior, una resolución ministerial, no se puede agregar una coma a lo que ya estaba establecido desde 1924 en el Código Penal. Es decir, no es que por propósito de la aprobación de esta guía vaya a hacerse más uso de lo que ya se ha venido haciendo. Por el contrario, se está regulando digamos, una aplicación, en muchos casos indebida, de una interpretación de lo que el Código Penal señalaba en el artículo 119 y que, por ejemplo, en algunas guías de algunos hospitales se establecía, por ejemplo, malformaciones congénitas bajo la lógica del trauma grave psicológico como una causal. Con esta guía, esta, digamos, causal claramente está excluida. Doctor José del Carmen, eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Dinos algunos casos, a ver, mencionemos cuáles serían estas formas, en fin, qué es lo que pasa en nuestras sociedades, en definitiva, contra la mujer. Corresponde, en realidad, obviamente en el ámbito global existen formas de discriminación, países donde el acceso a la vida pública, la vida política de la mujer, claro, sobre todo en el mundo árabe, motivos religiosos. Pero para el caso de nuestro país, la mayor preocupación está enfatizada en el acceso a educación, a salud, ¿no? Y particularmente el énfasis que esta convención plantea es el énfasis en población rural, población indígena. Y en ese sentido sí, el país ha tenido avances significativos. Se ha hecho énfasis en esta reunión internacional de la política que el Ministerio de Salud, el gobierno del Perú, ha venido impulsando en los últimos años para tratar de incrementar el acceso de servicios de salud a la población más pobre y vulnerable. Y en ese sentido tenemos resultados muy claros, ¿no? Sabemos que en los últimos años, entre el año 2004 y el año 2013, la población asegurada al seguro público de salud, es decir, al seguro gratuito destinado a la población más pobre, ha subido de 14.9 a 38.8 de manera global, nacional, pero en zonas rurales este incremento se ha dado de 24.7 a casi 70%. Es decir, el Estado peruano está haciendo un esfuerzo para tratar de incorporar al acceso a la salud a la población más pobre del país. Y esto se está reflejando en algunos elementos que, por ejemplo, permiten mejorar condiciones de incluso supervivencia de la gestante en el momento de dar a luz, puesto que el parto institucional entre el periodo 2000 al 2013 en áreas rurales se ha elevado de 23.8 a 69.8, casi 70%, es decir, el efecto de este esfuerzo del Estado está yendo directamente a proteger la vida de la salud. Estos son los elementos sustanciales que en Ginebra han sido resaltados y han sido reconocidos, sin duda, para un poco desviar ese interés, a nuestro juicio excesivo, de pretender que la manera de proteger la vida de las mujeres es propiciar mecanismos de interrupción de embarazos. En ese sentido, el Estado peruano ha sido enfático en su posición y esto queremos ratificar. Esta guía no tiene por objeto interrumpir vidas, tiene por objeto cuidar vidas. No, digamos, exime de la... Y para eso la Junta Médica, porque cada caso es distinto, el que se realicen todos los esfuerzos para salvar ambas vidas, que es el propósito de la función médica y digamos, la razón de ser del Ministerio de Salud. Y hay otro tema, Mirela. Esta semana se van a cumplir 2 meses de la huelga de los maestros, de los médicos. Es una cosa... Las cifras que daban hoy día en los diarios es impresionante. Es impresionante. 2 millones de consultas que no se han hecho
y una cantidad enorme de operaciones. Estamos hablando de gente que no tiene otra fórmula, no sé si como usted o como yo pudiera ir a una clínica. ¿Y cuándo van a hablar con los médicos? Porque los médicos dicen, desde el 9 de junio me parece que no nos atienden. ¿Cuándo se van a reunir con los médicos? El diálogo se ha mantenido. Existe una comisión permanente que dialoga con los médicos. El doctor Bonilla dice que no se reúnen, ¿no? Lamentablemente se ha llegado a un punto en el cual prácticamente se han cerrado 2 niveles de propuestas que no están llegando a buscar conciliar un encuentro. Nosotros en realidad creemos que es indispensable hacer un esfuerzo. El Ministerio de Salud ha realizado esfuerzos para tratar de evitar que estos efectos de barreras de acceso al servicio puedan ser de alguna manera atenuados con otros servicios alternativos, como el caso de CISOL, como el caso de algunas clínicas privadas. Sin embargo, somos plenamente conscientes que esa situación no debe continuar. Lamentablemente tememos que hay razones políticas de por medio que ya están personalizando esta duda. Yo soy consciente de que existe una inmensa mayoría de médicos, y no voy a hablar de porcentaje de acatamiento, porque sé que hay una inmensa mayoría de médicos que están a pesar de no firmar, atendiendo a los pacientes precisamente para cautelar eso que sabemos es la razón de ser de nuestra profesión. Pero ¿cómo política? Perdona que no entiendo. ¿Cuál es la naturaleza política de la huelga? Probablemente esto se ha hecho explícito en más de un momento. Uno, por la manera como se entiende el proceso de reforma que se viene impulsando, y segundo, sobre la propia, digamos, titularidad del sector salud. Y esto no puede ser un elemento que puede, digamos, poner en riesgo a la salud de las personas. Yo pienso que muchos médicos están siendo conscientes de que este tipo de causales no pueden interrumpir lo que es la normal atención de las poblaciones a las que nosotros nos debemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, y ojalá se solucione sobre todo el tema de la huelga. Doctor José del Carmen, viceministro de Salud Pública. Vamos a hacer una pausa, son las 8:25, y luego hablamos precisamente ya del fenómeno del niño, que también nos tiene inquietos.